Iniciaremos hoy con el tema del sistema urinario. Como ustedes podrán darse cuenta, el sistema urinario está formado prácticamente por el sistema de los riñones y que el sistema renal prácticamente nos va a permitir formar la orina. Para ello tenemos que ir explicando que hay dos riñones, uno derecho y uno izquierdo. El derecho está un poco más bajo en relación al izquierdo. Estos se localizan en la parte retroperitoneal de la región abdominal. Tienen más o menos una forma como de un frijol, con dimensiones aproximadamente de unos 10 a 11 centímetros de longitud por unos 4 centímetros de ancho y unos 2 a 3 de grosor. Tiene una cara cóncava, la parte externa, y la parte interna convexa, donde vemos cómo entran las arterias, vasos y todas las estructuras al interior del sistema renal. Luego descienden a través de lo que es la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria, la uretra, y de esta forma será eliminada la orina. Vale la pena comentar de que los riñones prácticamente reciben una carga vascular abundante. Representan casi el 25% del gasto cardíaco. O sea que el bombeo durante un minuto de la circulación de todo el cuerpo, casi que el 25% de ese bombeo pasa directamente al sistema renal. De ahí es donde se va a llevar a cabo lo que nosotros conocemos como un filtrado. Vemos que el sistema renal va a tener muchas funciones y prácticamente la más importante de ellas es mantener un equilibrio homeostático del sistema del volumen circulatorio, regulando las concentraciones de agua y de electrolitos que se encuentren en el cuerpo, de tal manera que si por algún momento hay un excedente de líquido que nosotros podamos tener por las dietas que hemos ingerido, inmediatamente el sistema renal buscará la manera de regular y equilibrar ese volumen, pero manteniendo siempre un pH neutro, una estabilidad, así como que ese nivel no se descontrole. Si por algún motivo hubiera una deshidratación, inmediatamente recurrirá a todos sus mecanismos para compensar y evitar pérdidas excesivas del volumen de líquido a nivel corporal, tratando de mantener y regular siempre ese volumen circulatorio en el cuerpo. Vemos que también entre sus funciones es equilibrar el sistema ácido y el sistema básico de nuestro cuerpo, tratando de que el sistema corporal se mantenga en un estado neutro o de 7.4 promedio de pH. A través de las vías urinarias nosotros vamos a eliminar algunos materiales metabólicos de las células que han elaborado productos y sintetizado y las proteínas y aquellos todos metabolismos proteicos o de otro tipo serán eliminados a través de la vía renal. De tal forma que también algunos medicamentos que puedan estar ingiriéndose o algunas sustancias, algunos compuestos excesivos que no deben de estar en el cuerpo tendrán que ser eliminados, y cumple también con una función o estimulación de producción de hormonas. Esto va a depender de la regulación de los volúmenes de electrolitos o de las concentraciones de agua para llevar a cabo cómo se producen o células que son receptoras a hormonas de otros órganos en el cuerpo, ¿verdad? Y por lo tanto, para poder llevar a cabo todas estas funciones, regula la presión arterial. Entonces tiene mecanismos propios para regular esa presión, aumentándola o disminuyendo la presión a través de los efectos de vasoconstricción o vasodilatación. Entonces vemos que el sistema renal tiene muchas funciones y trabaja conjuntamente con otros órganos del cuerpo humano. Aquí vemos un corte histológico donde podemos ver la parte cortical,
Recordemos que el riñón está envuelto por una cápsula de tejido conectivo denso y en su interior pues vamos a encontrar nosotros una estructura de parénquima y estroma. El estroma es un tejido conectivo denso y regular, donde vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras tubulares representadas en forma de tejido epitelial, y que cada uno de ellos tiene muchas funciones. Entonces lo vamos a dividir en una parte cortical como en una parte medular propiamente, en senos renales o papilas, y al final prácticamente en la región del ilio, donde va a drenar todo el producto que se va a formar a través de las estructuras renales. De tal forma que nosotros podemos decir, tenemos una cápsula de tejido conectivo denso regular en la superficie, dándole una forma lisa completamente con células mesoteliales en la superficie, y en el interior ya tenemos un tejido más o menos irregular, donde entran todos los capilares al interior. La zona cortical obviamente vamos a tener, también le damos a esta zona la zona del laberinto, o también conocida como la zona granulosa, ya que está llena de estructuras en forma de pelotitas que no son más que los glomérulos, y cada uno de esos glomérulos no es más que penachos o digamos, sí, son penachos de capilares que están amontonados ahí, donde se va a llevar a cabo la filtración de la sangre, ¿verdad? A ese nivel vamos a encontrar esas regiones. Luego vamos a encontrar la región medular, que no es más que el descenso de los segmentos rectos, el asa de Henle y nuevamente el ascenso de dichas estructuras, que vamos a verlo en un momento cómo se presentan. Pero también el descenso de todos los túbulos colectores, que no es más que la unión de todas las nefronas que se unen a un conducto, y más abajo vamos a encontrar otros conductos que se unen formando un conducto de mayor calibre para llegar prácticamente a la zona renal o al seno renal, donde vamos a encontrar una pequeña región que le vamos a dar el nombre de la lámina cribosa, donde drenan completamente todos esos conductos, saliendo prácticamente la orina. En este otro esquema nosotros podemos solo comentar que en los riñones hay aproximadamente entre 1.2 a 1.3 millones de nefronas, ¿verdad? De nefronas en cada riñón. Entonces, imagínense ustedes toda esa cantidad. De tal manera que la nefrona o toda la estructura tubular va a ser la unidad funcional y estructural del riñón. Eso es lo que representará prácticamente todo el riñón, y eso se multiplica en millones de veces, como les acaba de comentar. El color púrpura que adquiere sobre todo en la parte cortical, se debe a la gran vascularidad que tiene este órgano. Es un órgano muy vascularizado, por lo tanto es un órgano muy importante y muy vital. Una lesión a ese nivel podría comprometer la vida de una persona. Aquí vemos nuevamente las partes corticales y medulares, la zona del seno papilar, donde drena ya la orina, y el cáliz. El cáliz que va a convertirse en cáliz menor, y estos se van a drenar en cálices mayores hasta drenar en la pelvis renal. Este es un corte histológico de la zona cortical. Como ustedes pueden ver, cada una de estas pelotitas de esta forma mencionada o penachos capilares, prácticamente le vamos al nombre de glomérulos. Y decíamos hace un momento que estos glomérulos prácticamente es el inicio donde comienza la nefrona. Entonces estos son los capilares, y aquí vamos a observar nosotros un pequeño espacio vacío, y es que esto va a representar lo que nosotros conocemos como la cápsula de Bowman, y aquí eso va a estar revestido por una capa visceral. Entonces el glomérulo en sí va a estar envuelto por una cápsula de Bowman,
que está dividida en dos capas, una capa visceral que envuelve completamente a todos los capilares y un espacio y que le damos el nombre del polo ciego de la nefrona, y prácticamente eso drena a la capa parietal. Esa capa parietal va a recibir prácticamente todo el filtrado y lo va a conducir ese filtrado hacia el túbulo contorneado proximal. Entonces de esa forma es como se va a iniciar prácticamente la estructura del sistema renal a través de sus túbulos. Todo lo que nosotros encontramos, la mayor parte vamos a encontrar aquí son túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales, y estos van a ser prácticamente algunos segmentos. Recordemos que vamos a tener diferentes componentes dentro de lo que representa a la nefrona. De esto vale la pena comentar que el filtrado que se va a llevar a cabo a nivel glomerular, el 80% prácticamente de ese filtrado se recupera inmediatamente a nivel del epitelio del túbulo proximal, que estamos hablando que presentará un epitelio cúbico simple con microvellosidades, y esas microvellosidades son un poquito largas y permiten la absorción fácilmente de compuestos, recuperando agua, proteínas, aminoácidos, electrolitos y todos esos componentes que han sido filtrados. En el momento que se produce la filtración, los componentes son básicamente muy parecidos al plasma de la sangre, de tal manera que no podría perderse todos esos elementos. Entonces el túbulo contorneado proximal tiene la capacidad de reabsorber prácticamente los elementos esenciales para la vida, dejando en el tubo solo aquellos elementos que no son esenciales y que ya los demás sistemas como los túbulos distales empezarán a tener un transporte a través de sus canales de las paredes celulares. Entonces a través de esas paredes celulares van a empezar a transportar a través de los canales de sodio y potasio, cloruro de magnesio, los diferentes electrolitos a través de una ósmosis que se va a ir, esa ósmosis va a ser más representativa en los segmentos delgados, ¿verdad? O en el asa de Henle, y también vamos a observar los túbulos colectores que va a tener otras funciones principalmente incluso hormonales. Aquí vemos nosotros la parte cortical, la zona glomerular, y podemos ver la zona medular a este nivel. Todo esto es prácticamente un esquema de las estructuras y de la vascularidad que presenta. En este otro esquema aquí estamos prácticamente presentando dos nefronas. Si ustedes pueden observar, esta nefrona que está acá tiene un segmento delgado, es corto y desciende rápidamente, y vamos a tener estas otras nefronas que están un poco más bajo de la zona cortical, pero que su segmento delgado prácticamente desciende casi a la zona, casi a la región del seno renal, y es un segmento bien largo completamente. Entonces vamos a decir nosotros que existen nefronas corticales, que son prácticamente la mayor parte, y nefronas de tipo yuxtaglomerulares, que son estas otras y que representarán el 15% de las nefronas, pero gracias a su segmento delgado, que aquí estamos hablando nosotros en este segmento delgado de un epitelio plano simple, mientras que en el túbulo contorneado proximal estamos hablando de un epitelio cúbico simple con microvellosidades. Las va perdiendo esas microvellosidades en el segmento recto, el segmento delgado, el segmento recto pero ascendente. Este es descendente, este es ascendente, y aquí el túbulo contorneado distal que se conecta al túbulo colector. Este túbulo colector baja hasta la parte intermedia, y aquí se conectan con un tubo más grande que es prácticamente la unión de muchos túbulos colectores, y cada uno de estos túbulos colectores trae la unión de muchas nefronas. Entonces muchos túbulos colectores están drenando prácticamente todo su producto a este tubo, y este tubo se convierte en un túbulo colector mucho más grande, y este tubo colector al final va a llegar hasta la zona final donde se convierte en la papila. Aquí tenemos un esquema que nos puede ejemplificar mejor las partes
de la nefrona en su etapa inicial. Y vamos a observar acá en rojo esta arteria que le damos el nombre de arteria aferente, y las células que se encuentran acá, aquí tiene por ejemplo células endoteliales, y ustedes ya saben cómo funcionan las células endoteliales en todo el sistema vascular, su lámina, su tejido conectivo o lámina basal, y prácticamente célula de músculo liso. Pero observen acá, esas células de músculo liso acá se modifican ya al entrar casi a la zona glomerular. Entonces, estas células son modificadas, son células de músculo liso modificadas, y le vamos a dar el nombre de células yuxtaglomerulares. Estas células van a tener funciones ya que tienen gránulos de renina en su citoplasma que estimulan la liberación para activar y activar el sistema renina-angiotensina. Entonces activan el sistema de la angiotensina convirtiéndose en angiotensina tipo 1, y esa vía va a viajar al sistema circulatorio hasta los pulmones, y allá habrá otra enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2 y regresará nuevamente por el sistema vascular convirtiéndose en el vasoconstrictor más potente. También dentro de estas células existirán algunas células que podrían convertir el sistema de angiotensina 1 en angiotensina 2, pero en menos cantidad, ¿verdad? Entonces, este es las células yuxtaglomerulares. Y aquí vamos a encontrar en estas células que se encuentran a este nivel, que son las células del mesangio. Estas le vamos a dar el nombre de células del mesangio externas o extraglomerulares, y células del mesangio intraglomerulares, ¿verdad? Entonces estas células van a tener muchas funciones, como prácticamente vamos a tener funciones de fagocitar algunos antígenos, pero también de contractibilidad, ya que vamos viendo nosotros que ahí se necesita mucho transporte y mucha contractibilidad a ese nivel. Y vamos a tener también como células que sustituyen a otras células renovando el tejido. En verde nosotros podemos observar la capa visceral. Esta capa visceral envuelve completamente a todos los capilares. Y esa capa visceral vamos a encontrar que entre esas células vamos a encontrar unas que se llaman podocitos. Estos podocitos prácticamente abrazan a los capilares para protegerlos, pero también para contracción y estimulación y secreción. Estos capilares son fenestrados en su mayoría, y eso permite que tenga un sistema de porosidad y un sistema de diafragma que regule la salida del plasma. Pero el tamaño, como se puede observar a este nivel, el tamaño de sus poros no son tan grandes como para que moléculas de gran tamaño no pasen, y mucho menos las células sanguíneas, de tal forma que lo que se va a filtrar a través de estas paredes que ustedes observan acá prácticamente va a ser plasma en todo su contenido, y esas células mesangiales. Entonces aquí va a haber un espacio vacío que es donde va a drenar prácticamente ese ultrafiltrado. Aquí se lleva a cabo el ultrafiltrado glomerular, y va a ser capturado por ese líquido por los túbulos contorneados proximales, que tiene un epitelio cúbico simple con muchas microvellosidades alargadas. Entonces esta es la capa visceral, y a esta le vamos el nombre de la capa parietal. Esta capa parietal tiene un epitelio plano simple, ¿verdad? Un epitelio plano simple. Este es un epitelio cúbico simple con microvellosidades. Y este es un epitelio, las células de la capa visceral, plano simple también, pero que prácticamente está conformado por los podocitos, que son células que tienen un cuerpo y tienen como brazos que envuelven completamente a los capilares, como se puede observar a este nivel, y prácticamente permiten el paso de líquido a ese nivel. Aprovechando esta imagen, entonces estas son las células yuxtaglomerulares, las células del mesangio. Estas células del mesangio, y aquí tenemos una porción del túbulo contorneado distal, miren. Y van a ver una modificación también de células, porque estas son células cúbicas
y simples, ¿verdad? Células cúbicas simples, y hay una modificación de células cilíndricas con ciertas microvellosidades que prácticamente dan origen a la mácula densa, y esta mácula densa prácticamente tiene una función de osmorregulación a este nivel, y esto es a través de la aldosterona que se activa estos receptores para determinar las concentraciones de sodio y potasio que se encuentran a nivel del líquido que va viajando a través de los túbulos de la nefrona para mejorar su absorción de algunos iones y con ello de sal, de agua, y ir controlando los volúmenes. Estas tres tipos de células, las células de la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células del mesangio, forman en conjunto el aparato yuxtaglomerular. Entonces vemos que tienen una función de osmorregulación y de presión, ya que estas controlan la presión con la que va a ingresar la sangre al interior del glomérulo, pero también a nivel general, produciendo un potente vasoconstrictor. Estas van a regular la osmolaridad, y estas el efecto de contracción que pueden tener a nivel del tejido extraglomerular prácticamente. Entonces aquí podemos ver un glomérulo, podemos observar bien su capa visceral en la periferia y vemos su capa parietal y cómo esta va a drenar a un túbulo contorneado proximal. Prácticamente esta es la constitución. Y aquí podríamos tener nosotros un túbulo contorneado distal. En algunos cortes se pueden ver bien las células con epitelio cilíndrico simple. Básicamente estos son los glomérulos. Ahí tenemos las estructuras de los túbulos contorneados proximales. Estas otras células representarán a los túbulos colectores. Miren, se ven diferentes. No tienen bordes, son células cúbicas simples, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una imagen de los podocitos, ¿verdad? Que son las células que están abrazando, son células que tienen prolongaciones citoplásmicas, y cada una de esas prolongaciones citoplásmicas tienen más prolongaciones secundarias que permiten prácticamente envolver y cubrir toda la superficie de los capilares. Esto prácticamente son los capilares que a través de sus fenestraciones permiten la secreción del material plasmático al interior, y de esa forma se está llevando a cabo el ultrafiltrado. Esto es lo que yo les comentaba, ¿ven? Las células modificadas, células cilíndricas que forman la mácula densa. Aquí tenemos nuevamente la cápsula parietal, la cápsula visceral. Recuerden que la visceral es la que envuelve a los capilares, y la parietal es la que recibe prácticamente el producto de la secreción de las paredes de las células del epitelio plano simple de la capa visceral y del endotelio de los capilares fenestrados hacia el espacio, y que esos están envueltos por los famosos podocitos a ese nivel, y que va a drenar a los túbulos contorneados proximales, todo ese filtrado. En el momento que el filtrado se produce y drena hacia los túbulos proximales, nosotros vamos a evaluar que ahí se va a llevar a cabo prácticamente la reabsorción del 80% del ultrafiltrado, recuperando las moléculas de glucosa, recuperando las moléculas de aminoácidos, de algunas proteínas de bajo peso molecular, algunas estructuras como agua, como electrolitos, como sodio, cloruro, que se van reabsorbiendo nuevamente, el magnesio, el calcio, sobre todo calcio. Recordemos, tal vez vale la pena comentarlo a través de lo que corresponde estas unidades, ¿verdad? De las células mesangiales. Acá también se lleva a cabo la síntesis final de la vitamina D. Y entonces esa vitamina D nos va a permitir que trabaje como una prohormona. La vitamina D al final se ha descubierto que es una prohormona que activa la absorción de calcio a nivel de la mucosa intestinal, y que también activa o evita la pérdida de calcio ¿cómo se llama? A nivel de los túbulos renales. De tal forma que evita la descalcificación de la matriz ósea. De esa forma va regulando todo ese contenido.
Entonces aquí tenemos los túbulos contorneados proximales, epitelio cúbico simple, como hemos comentado. Ese túbulo se convierte en un conducto descendente, y ese túbulo descendente prácticamente cambiará de un epitelio cúbico simple a un epitelio plano simple, dando origen al segmento delgado y al asa de Henle. Esa asa de Henle es pequeña en las nefronas corticales, pero es muy larga en las nefronas de tipo yuxtaglomerulares. Lo que le permite ese segmento delgado a ese nivel es mejorar la osmolaridad. Entonces las concentraciones de líquidos van a ser reguladas a través de esa osmolaridad que nosotros necesitamos, de las concentraciones regulando esa acción, de tal manera que se puede regular prácticamente ese contenido de los volúmenes de agua como de sales, permitiendo una condensación adecuada a los equilibrios que tenga en el cuerpo humano, tratando de que lo mismo que se encuentra en el espacio extratubular se nivele. Esto es prácticamente lo que va a hacer prácticamente el segmento delgado. Luego vamos a tener un segmento grueso, ¿verdad? Vamos a tener un segmento grueso, y ese segmento grueso va a descender y va a llevarnos hasta los túbulos contorneados distales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos túbulos contorneados distales, y ahí vamos a tener la famosa mácula densa. La mácula densa, que es un epitelio cúbico simple y drena a los túbulos colectores. Ahora, recordemos qué pasa en los túbulos colectores. En los túbulos colectores va a actuar una hormona, que es la hormona antidiurética, o sea, la ADH o vasopresina. Entonces, a ese nivel, la hormona va a bloquear la pérdida de líquidos, estimulando nuevamente el transporte de sodio y potasio al interior a través de sus bombas de cloruro, y regulando la absorción de agua cuando está actuando la hormona, evitando la pérdida de volumen a través de la orina, lo que permite que la orina sea más condensada y el volumen de pérdida del líquido sea menor. Cuando los líquidos están controlados, entonces la hormona antidiurética deja de estimular a estas células su absorción de líquido y permite botar líquido cuando así sea necesario. Entonces la densidad de la orina baja y el volumen aumenta. Recordemos que en estas estructuras del sistema renal prácticamente van a pasar mucha cantidad de sangre, y esa cantidad de sangre tiene que ser regulada prácticamente por las nefronas y por los conductos glomerulares. Van a pasar aproximadamente unos 5 litros por minuto. Imagínense la cantidad de sangre que está bombeando. Aproximadamente al día van a estar pasando una regulación de unos 120 litros durante todo el día de sangre, de lo cual solo se va a permitir perder el 1%. O sea, de ese volumen de sangre que pasa en los riñones, solo el 1% se va a perder a través de las vías urinarias, lo que representa un promedio de entre 1,5 litros a 2 litros de orina, si nosotros tenemos un buen equilibrio de nuestros líquidos que nosotros ingerimos y la pérdida que tenemos que tener diariamente. Entonces, de tal forma que la parte de los túbulos proximales, esto va a estar, ya no es un mecanismo de absorción directamente por las concentraciones o por las microbiosidades, sino que aquí prácticamente se va a regular por la osmolaridad. Entonces la mácula densa juega un papel importante. La aldosterona, que es secretada a nivel de la glándula suprarrenal en la zona glomerular, es transportada para estimular esa osmolaridad, y dependiendo de la osmolaridad y de las concentraciones de sales, tanto de sodio como de potasio, va a permitir
crear un sistema de transporte pero activo. Entonces aquí el transporte se va a convertir en un sistema activo para transportar los elementos esenciales, reabsorber o secretarlos, dependiendo las concentraciones que nosotros tengamos. Entonces, si se dan cuenta, al principio la nefrona filtró todo. El epitelio del túbulo proximal absorbe la mayor parte de elementos esenciales, dejando en la luz del tubo solo el material que no corresponde a la buena salud de las personas. Y las concentraciones de agua se van a pasar por el segmento delgado o el asa Henle para regular la osmolaridad o el equilibrio. Y por último, al pasar por los túbulos tanto ascendentes y contorneados distales, ahí se va a llevar a cabo un transporte pero activo. Y todavía ese producto va a drenar en los túbulos colectores. Y en los túbulos colectores prácticamente lo que se va a llevar a cabo a ese nivel es la regulación del volumen de agua a través de la hormona antidiurética. Y esa hormona antidiurética tratará de mantener un equilibrio de las concentraciones del volumen a nivel general del cuerpo. Si el cuerpo tiene mucho líquido, entonces se desactiva y permitirá botar una buena cantidad de líquido para mantener el equilibrio corporal. Si hay poco líquido o se está bajando los niveles de líquido, entonces actúa y bloquea prácticamente estimulando la absorción de líquidos, evitando las grandes pérdidas a nivel de la papila renal. Entonces ya aquí, cuando llega a la papila renal, prácticamente eso se va a convertir en un cáliz que ya transportará la célula, el conducto, ¿verdad? El conducto, y se convertirá prácticamente en vías de transporte. Entonces de esa forma tendremos las vías de transporte renal. Estos son los rayos de bilínea, prácticamente los rayos medulares a ese nivel que llegan hacia la parte papilar de esta zona. Y prácticamente con esos componentes de la nefrona nos quedaremos por hoy. Analizaremos el resto del sistema urinario en la próxima clase, donde hablaremos de los cálices menores, mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima clase.